23 de marzo de 1914. Bahía de Topolobampo, Sinaloa. Los pescadores que salieron al amanecer vieron algo que los hizo dejar las redes y remar de vuelta a la costa con el corazón desbocado. Un barco de guerra ardía en medio de la bahía. Pero no ardía como arden los barcos normales. No había explosiones. No había humo negro. Solo llamas blancas, intensas, que consumían el casco metálico como si fuera papel. Y lo más aterrador no era el fuego, era el silencio. No se escuchaban gritos, no se escuchaban disparos, solo el crepitar de las llamas y un olor que llegaba hasta la costa. Olor a carne quemada y pólvora. Cuando las autoridades finalmente llegaron al barco 6 horas después, cuando las llamas se apagaron solas sin que nadie las combatiera, encontraron algo que el gobierno mexicano ocultó durante décadas. 63 hombres carbonizados en sus puestos. Algunos aún sostenían sus rifles. Otros estaban de pie contra los mamparos. Ninguno había intentado escapar. Ninguno había saltado al agua. Era como si algo los hubiera obligado a quedarse mientras el fuego los consumía vivos. Y en el camarote del capitán, encontraron un diario con la última entrada escrita con mano temblorosa. El fuego no viene de afuera, viene de nosotros. Déjanos un comentario desde qué país nos escuchas y si alguna vez has sentido un calor inexplicable en un lugar donde no debería hacer tanto calor. Queremos saber quiénes se atreven a seguir escuchando. La Revolución Mexicana estaba en su momento más violento. Pancho Villa controlaba el norte. Venustiano Carranza consolidaba su poder. Y en Sinaloa, las facciones revolucionarias peleaban por el control de los puertos del Pacífico. Topolobampo era estratégico, una bahía profunda y protegida donde podían atracar barcos grandes. Quien controlara Topolobampo controlaba el acceso marítimo a todo el norte. Por eso, cuando el cañonero Guerrero llegó en febrero de 1914, las autoridades locales respiraron aliviadas. El Guerrero era un barco de guerra pequeño pero poderoso. 2 cañones de 4 pulgadas, ametralladoras en cubierta, y una tripulación de 63 hombres leales a Carranza. El capitán Rodrigo Salazar era un veterano de la Marina Federal, un hombre duro, callado, que había visto combate en Veracruz y Tampico. Cuando desembarcó en Topolobampo, le dijo al alcalde algo que quedó registrado en el acta municipal. Este barco no se moverá hasta que la revolución termine. Será el guardián de esta bahía. Durante las primeras semanas, todo fue rutinario. El Guerrero patrullaba la costa, interceptaba contrabandistas, mantenía el orden. La tripulación bajaba a tierra cada 3 días para provisiones. Los marineros se mezclaban con los lugareños en las cantinas. Algunos iniciaron romances con las muchachas del pueblo. Todo normal, todo predecible. Pero entonces comenzaron los rumores. Los marineros del Guerrero empezaron a comportarse extraño. Bebían más de lo normal. Peleaban entre ellos por tonterías. Uno de ellos, un artillero llamado Esteban Ruiz, fue arrestado por la policía local después de que atacara a un comerciante sin razón aparente. Cuando lo interrogaron, Ruiz no pudo explicar por qué lo había hecho. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Me arde por dentro. Algo me arde por dentro. El médico del pueblo, Dr. Herminio Cota, examinó a Ruiz. No encontró nada anormal. Sin fiebre, sin infecciones, sin heridas. Pero Ruiz insistía en que sentía calor interno, como si tuviera brasas en el estómago. Cota lo atribuyó a exceso de alcohol y lo mandó de vuelta al barco con una recomendación de sobriedad. Pero no fue el único. En las semanas siguientes, más marineros del Guerrero fueron vistos en el pueblo comportándose irracionalmente. Uno entró al mar completamente vestido en pleno mediodía, diciendo que necesitaba enfriarse. Otro fue encontrado cavando un hoyo en la playa, enterrándose hasta el cuello en arena mojada. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo que la arena fría era lo único que aliviaba el ardor. El capitán Salazar notó el deterioro. Llamó a su segundo oficial, teniente Augusto Paredes, y le ordenó hacer un registro médico completo de la tripulación. Paredes obedeció. Durante 3 días, examinó personalmente a cada hombre. Su reporte fue inquietante.
42 de los 63 marineros reportaban síntomas similares: sensación de calor interno, irritabilidad extrema, insomnio, sed constante que no se saciaba bebiendo agua. Y algo más extraño, todos mencionaban el mismo sueño recurrente. Soñaban que ardían vivos, pero no podían despertar. Salazar archivó el reporte sin enviarlo a sus superiores. No podía admitir que su tripulación estaba desmoronándose mentalmente. Eso habría significado el fin de su carrera. En cambio, prohibió que los marineros bajaran a tierra excepto por razones oficiales. Ordenó doblar las raciones de agua. Implementó descansos rotatorios más largos, pero nada funcionó. Los síntomas empeoraron. Y entonces ocurrió el primer incidente grave. Era 18 de marzo, 5 días antes del fuego. El marinero Julio Mendoza estaba de guardia en la Santa Bárbara, el polvorín del barco donde se guardaban municiones y explosivos. Mendoza era un hombre confiable. Llevaba 8 años en la marina. Nunca había dado problemas. Pero esa noche, sus compañeros lo escucharon gritar. Cuando bajaron, lo encontraron desnudo, presionando su cuerpo contra el mamparo de metal. Decía que el metal frío era lo único que detenía el fuego, lo único que impedía que ardiera desde dentro. Lo sacaron a la fuerza. Mendoza luchó como un demente. Tomó 4 hombres para someterlo. Lo encerraron en el calabozo del barco. Pasó toda la noche gritando. Decía que veía llamas detrás de sus párpados, que cada vez que cerraba los ojos veía fuego consumiéndolo. Al amanecer, Mendoza estaba en silencio. Cuando abrieron la celda, lo encontraron muerto, acurrucado en una esquina, con los ojos abiertos, y algo imposible de explicar. Su piel estaba enrojecida como si hubiera estado expuesto al sol durante horas. Pero había pasado la noche encerrado en una celda sin ventanas bajo cubierta. El doctor Cota fue llamado para examinar el cuerpo. Su autopsia fue breve y confusa. Causa de muerte: fallo cardíaco. Pero en sus notas personales, Cota escribió algo diferente. La temperatura corporal del cadáver era de 42 grados centígrados, 3 grados por encima de lo letal, y el cuerpo llevaba muerto al menos 2 horas. Los cadáveres se enfrían, no se mantienen calientes, y definitivamente no mantienen temperaturas que exceden la fiebre humana. Cota no pudo explicarlo. Registró la muerte como fallo cardíaco por causas naturales y se marchó del barco lo más rápido que pudo. Más tarde confesaría a su esposa que había algo profundamente equivocado en ese barco, algo que la medicina no podía diagnosticar. Salazar ordenó enterrar a Mendoza en tierra. Fue un funeral rápido y discreto, pero la muerte había sembrado pánico en la tripulación. Los marineros murmuraban. Decían que Mendoza había sido el primero, pero no sería el último. Decían que había una maldición en el barco. Algunos, los más supersticiosos, hablaban de brujería revolucionaria, de que algún partidario de Villa había maldecido al Guerrero por ser un barco carrancista. Salazar no creía en maldiciones, pero tampoco podía explicar lo que estaba ocurriendo. Dobló la guardia, prohibió que los hombres hablaran de Mendoza, y esperó que el tiempo calmara los ánimos. Pero el tiempo solo empeoró las cosas. 21 de marzo, 2 días antes del fuego. El maquinista jefe, Gabriel Ochoa, reportó un problema en la sala de máquinas. La temperatura del motor estaba subiendo sin razón aparente. Los indicadores marcaban temperaturas normales, pero el calor en la sala era insoportable. Los fogoneros que alimentaban las calderas salían cada 10 minutos a respirar aire fresco. Algunos vomitaban, otros se desmayaban. Ochoa revisó cada válvula, cada conducto, cada sistema de refrigeración. Todo funcionaba perfectamente. Y sin embargo, la sala de máquinas parecía un horno. Ochoa le reportó a Salazar que era imposible seguir operando así, que si el calor seguía subiendo, tendrían que apagar los motores. Salazar bajó personalmente a inspeccionar, y cuando entró a la sala de máquinas, sintió algo que nunca había sentido. No era solo calor físico, era algo más, como si el aire mismo estuviera vivo, como si respirara calor hacia él. Salazar permaneció 5 minutos. Salió empapado en sudor, mareado, con la visión borrosa.
Le ordenó a Ochoa reducir las operaciones al mínimo, mantener solo lo necesario para energía auxiliar, y luego se encerró en su camarote. Esa noche, Salazar escribió en su diario personal, un diario que sería encontrado parcialmente carbonizado 3 días después. La entrada del 21 de marzo decía: «Hay algo mal en este barco. Los hombres están enfermos con algo que no es enfermedad. La sala de máquinas arde sin causa. Mendoza murió cocinado desde dentro, y yo mismo siento el calor, lo siento en mi pecho, en mi garganta, como si hubiera tragado carbones encendidos. He ordenado a Paredes que investigue la bodega. Quizá haya algo en la carga, algo que esté enfermando a todos. Pero temo que ya sea tarde. Temo que lo que sea que trajimos a bordo ya nos tiene a todos». 22 de marzo, un día antes del fuego, el teniente Paredes organizó una inspección exhaustiva de las bodegas. Llevó a 6 hombres con él. Lo que encontraron cambiaría todo. En la bodega principal, donde se almacenaban provisiones y carga miscelánea, descubrieron algo que no debía estar ahí: cajas de madera selladas, sin marcas, sin documentos, sin manifiestos de carga. Paredes ordenó abrir una. Dentro había frascos de vidrio con líquido claro. Paredes levantó uno. El vidrio estaba caliente al tacto, imposiblemente caliente, como si hubiera estado al sol durante horas. Pero estaban en una bodega cerrada bajo cubierta. Paredes destapó el frasco con cuidado. El olor que salió era químico, penetrante. Le quemó las fosas nasales. Uno de los marineros comenzó a toser violentamente. Otro se mareó y tuvo que salir. Paredes tapó el frasco rápidamente. Contó las cajas. Había 12, y cada una contenía 2 docenas de frascos. Casi 300 frascos de algo que nadie había autorizado a bordo. Paredes subió directo al camarote de Salazar. Le reportó el hallazgo. Salazar palideció. No había autorizado esa carga, no había firmado ningún manifiesto. No sabía cómo habían llegado esas cajas al barco. Bajaron juntos a la bodega. Salazar examinó las cajas. Encontró algo grabado en la madera. 3 letras, GNF, no significaban nada para él. Ordenó sellar la bodega, prohibió la entrada, y decidió que en la mañana enviaría un mensaje urgente a sus superiores preguntando sobre esa carga misteriosa. Pero la mañana nunca llegó. Porque esa noche, mientras la tripulación dormía, el calor alcanzó su punto crítico. Los marineros comenzaron a despertar con fiebre, con delirio. Algunos caminaban sonámbulos por la cubierta, otros gritaban en sus literas. El médico de a bordo, un practicante joven llamado Luis Ibarra, no daba abasto. Distribuía agua, aplicaba compresas frías, pero nada funcionaba. La fiebre no bajaba, y los hombres empezaron a decir cosas extrañas. Decían que veían llamas que no existían, que sentían su sangre hervir, que sus huesos se estaban derritiendo. A las 3 de la madrugada del 23 de marzo, uno de los vigías en cubierta vio algo que lo hizo correr al camarote de Salazar. «Hay luz en la bodega», gritó. «Luz que sale por las rendijas». Salazar se vistió rápido. Corrió hacia la bodega. Cuando llegó, vio lo que el vigía había visto. Luz anaranjada filtrándose por los bordes de la escotilla sellada, como si algo estuviera ardiendo ahí abajo. Pero no había humo, no había olor a fuego, solo esa luz pulsante que latía como un corazón. Salazar ordenó abrir la escotilla. Cuando la levantaron, el calor que salió los hizo retroceder. Era como abrir la puerta de un horno. Y la luz venía de las cajas. Los frascos brillaban, no reflejaban luz, emitían luz propia, un resplandor anaranjado que llenaba toda la bodega. Salazar bajó la escalera con una mano sobre su rostro protegiéndose del calor. Se acercó a una de las cajas. Tocó un frasco. Se quemó. La piel de su palma se empolmó instantáneamente. Retrocedió gritando. Y entonces vio algo más. El líquido dentro de los frascos no era líquido. Era algo viscoso que se movía, que giraba dentro del vidrio como si tuviera vida propia, como si fuera fuego líquido contenido a presión. Salazar subió de la bodega, cerró la escotilla. Su mano sangraba y las ampollas ya formaban pus.
Le dijo a Paredes con voz temblorosa que despertara a toda la tripulación, que prepararan los botes salvavidas, que iban a abandonar el barco. Paredes lo miró incrédulo. ¿Abandonar el barco por unos frascos que brillan? Salazar lo agarró por el cuello de la camisa. Lo que sea que esté en esos frascos nos está matando, y va a explotar. Lo sé, puedo sentirlo. Vamos a abandonar el barco ahora o todos moriremos aquí. Paredes asintió. Corrió a despertar a la tripulación, pero era demasiado tarde, porque en ese momento, en la bodega sellada, uno de los frascos se agrietó. Solo una grieta pequeña, una fisura diminuta en el vidrio sobrecalentado, y el contenido comenzó a escapar. Lo primero que sintieron fue el olor, un olor químico tan intenso que varios hombres vomitaron instantáneamente. Luego vino el calor, un calor que no venía del aire, venía de adentro, de sus propios cuerpos, como si cada célula de su carne se hubiera encendido simultáneamente. Los marineros comenzaron a gritar, a desgarrarse la ropa, a correr hacia la baranda buscando tirarse al agua, pero no llegaron, porque sus músculos dejaron de responder. Se quedaron rígidos, congelados en sus posiciones, algunos de pie, otros de rodillas, algunos con las manos extendidas hacia el mar, y entonces comenzó el fuego. No vino de afuera, no hubo chispa ni llama inicial. El fuego simplemente apareció, en la cubierta, en los mástiles, en los cuerpos de los hombres. Apareció de la nada como si el aire mismo decidiera arder, y ardió blanco. Ardió con una intensidad que derretía el metal. Los marineros no podían moverse, no podían gritar, solo podían sentir cómo sus cuerpos se consumían, cómo su piel se carbonizaba, cómo sus ojos se secaban y estallaban por el calor. Y durante todo el proceso, estaban conscientes, sentían todo. Cada segundo de agonía mientras el fuego los devoraba desde la piel hacia los huesos. Salazar estaba en el puente cuando comenzó. Vio a sus hombres arder. Vio las llamas blancas consumir su barco. Intentó moverse. No pudo. Sus piernas no respondían. Miró hacia abajo. Sus botas humeaban. La suela se derretía. Y entonces sintió el calor subir por sus piernas, por su torso, por su cuello. Salazar abrió la boca para gritar. Las llamas entraron por su garganta. Lo quemaron desde dentro. Lo último que vio antes de que sus ojos se fundieran fue el horizonte. El sol comenzaba a salir. Era un amanecer hermoso, rojo y dorado. Y Salazar, mientras moría quemado vivo, pensó en algo absurdo. Pensó que las llamas que lo consumían eran más brillantes que el sol. Los pescadores que vieron el barco ardiendo desde la costa no se atrevieron a acercarse. Llamaron a las autoridades, pero pasaron horas antes de que alguien pudiera hacer algo. El fuego era demasiado intenso. Los botes no podían acercarse. Solo podían observar desde la distancia mientras el guerrero se consumía. Y lo extraño era que el fuego no se expandía. Se mantenía contenido en el barco, no saltaba al agua, no generaba humo normal, solo esas llamas blancas que ardían en silencio absoluto. A las 10 de la mañana, 6 horas después de que comenzara, el fuego se apagó solo. No fue extinguido, simplemente dejó de arder, como si hubiera consumido todo lo que podía consumir y ya no tuviera propósito. El guerrero seguía flotando, chamuscado, ennegrecido, pero estructuralmente intacto. Las autoridades finalmente se atrevieron a abordarlo. Lo que encontraron horrorizó hasta a los hombres más curtidos de la revolución. Los cuerpos estaban por todas partes. 63 hombres carbonizados, pero no estaban caídos como deberían estar las víctimas de un incendio. Estaban en posiciones de vida. El timonel seguía de pie frente al timón con las manos fundidas al metal de la rueda. Los artilleros estaban en sus posiciones junto a los cañones. Los marineros en cubierta estaban de pie, algunos con los brazos extendidos, como estatuas de carbón. En la sala de máquinas, los fogoneros estaban junto a las calderas, sosteniendo aún las palas de carbón. En el camarote de oficiales, el teniente Paredes estaba sentado a la mesa con una taza de café fundida a su mano. Y en el puente, el capitán Salazar estaba de pie mirando al horizonte, carbonizado, irreconocible, pero en posición de mando.
El coronel Jesús Dávila fue enviado desde Culiacán para investigar. Dávila era un hombre pragmático. No creía en fenómenos inexplicables. Pero lo que vio en el guerrero lo perturbó profundamente. Los cuerpos no solo estaban quemados, estaban calcinados hasta el punto de que los huesos eran visibles. Y sin embargo, la ropa en algunos casos seguía parcialmente intacta. Las maderas del barco estaban chamuscadas pero no destruidas. El metal estaba ennegrecido pero no derretido. Era como si el fuego hubiera sido selectivo, como si hubiera quemado solo carne humana ignorando todo lo demás. Dávila ordenó inspeccionar la bodega. Cuando abrieron la escotilla, el calor residual aún era palpable. Los frascos habían explotado. Fragmentos de vidrio cubrían el piso. Y en las paredes había marcas, patrones de quemaduras que formaban algo parecido a símbolos. O quizás solo era el patrón aleatorio del fuego. Dávila no quiso especular. Encontraron el diario de Salazar. Estaba parcialmente quemado pero legible. La última entrada decía: el fuego no viene de afuera, viene de nosotros. Y al reverso de la página, escrito con mano temblorosa, casi ilegible, había una línea más: GNF, gobierno, nitrato, fósforo. Dávila entendió. Las cajas, los frascos, eran parte de un experimento militar. Durante la revolución, varias facciones habían intentado desarrollar armas químicas improvisadas, bombas incendiarias, gases venenosos, sustancias que podían convertir a cualquier soldado en una amenaza letal. El fósforo blanco era una de esas sustancias. Altamente reactivo, extremadamente peligroso, y si se mezclaba con nitrato en las proporciones equivocadas, podía generar una reacción en cadena. Una reacción que no requería chispa externa, solo calor corporal, solo sudor humano, solo la temperatura natural de un cuerpo vivo. Dávila teorizó lo que había ocurrido. Los frascos habían sido cargados en el guerrero por error, o quizá deliberadamente por alguien que quería deshacerse de material peligroso. Los vapores habían comenzado a filtrarse lentamente. Los hombres los habían inhalado. El fósforo se había acumulado en sus cuerpos, en sus pulmones, en su sangre, en sus huesos. Y durante semanas se había concentrado hasta alcanzar un punto crítico. Cuando finalmente uno de los frascos se agrietó por el calor acumulado, la reacción comenzó. El fósforo en el ambiente reaccionó con el fósforo en los cuerpos de los marineros, y ellos mismos se convirtieron en combustible. Ardieron desde dentro. Sus propios cuerpos generaron el fuego que los consumió. Y el fuego fue tan intenso que carbonizó carne y huesos en minutos, pero dejó el metal y la madera relativamente intactos. Dávila escribió su informe. Lo envió a la Ciudad de México. Recomendó que el guerrero fuera hundido inmediatamente, que todos los restos humanos fueran incinerados de nuevo, que el incidente fuera clasificado por razones de seguridad nacional. Su informe nunca fue publicado. Fue sellado y archivado en 1914 con la etiqueta de secreto militar. No sería desclasificado hasta 1989, 75 años después. Para entonces, los testigos estaban muertos. Los registros habían sido perdidos. Y la historia oficial decía simplemente que el cañonero Guerrero se incendió por causas accidentales y su tripulación pereció en el cumplimiento del deber. Pero los pescadores de Topolobampo nunca olvidaron. Ellos vieron las llamas blancas. Ellos olieron ese olor químico que llegaba hasta la costa. Y durante años después, reportaron cosas extrañas. Decían que en noches sin luna se podían ver luces en la bahía, luces blancas que flotaban sobre el agua donde se había hundido el Guerrero. Porque sí, el barco fue hundido. Una semana después del incidente, dinamitaron el casco y lo dejaron caer al fondo de la bahía, 30 metros de profundidad, suficiente para que nadie se acercara. Pero los pescadores decían que el barco aún ardía ahí abajo, que en las noches más oscuras, si mirabas hacia el fondo, podías ver un resplandor tenue, como brasas que nunca se apagan del todo. En 1956, 42 años después del incidente, un buzo comercial llamado Armando Soto decidió explorar el pecio del Guerrero. Era un trabajo pagado por el gobierno. Querían recuperar los cañones para un museo militar. Soto bajó con equipo completo, luces, cámaras, cuerdas de seguridad,
Llegó al pecio sin problemas. El casco estaba cubierto de coral y algas, casi irreconocible. Soto comenzó a explorar. Entró por un agujero en el costado, y dentro encontró algo que no debería estar ahí. Los cuerpos aún estaban ahí, carbonizados, en sus posiciones. Después de 42 años bajo el agua, deberían haberse desintegrado. Los peces deberían haberse llevado los restos. Las corrientes deberían haber dispersado los huesos, pero ahí estaban, intactos, como estatuas de carbón en un museo submarino. Soto sintió pánico. Intentó salir, pero su linterna se apagó, y en la oscuridad absoluta del pecio vio algo más. Luz tenue saliendo de los cuerpos, como si aún estuvieran ardiendo, como si el fuego que los había matado nunca se hubiera apagado del todo. Soto salió del agua gritando. Cortó su contrato. Se negó a volver, y cuando le preguntaron qué había visto, solo pudo decir una cosa: todavía están ardiendo. Después de 40 años, todavía están ardiendo. El gobierno canceló la operación de salvamento. Los cañones nunca fueron recuperados, y el pecio del Guerrero fue declarado zona prohibida, oficialmente por razones de seguridad estructural, extraoficialmente, porque nadie quería admitir lo que realmente había ahí abajo. En 1991, un equipo de documentalistas intentó filmar el pecio. Obtuvieron permisos especiales. Bajaron con equipo de video submarino. Las primeras tomas mostraban el casco, el coral, los peces, todo normal. Luego la cámara entró al interior y captó algo que hizo que el gobierno confiscara las cintas inmediatamente. En el metraje, borroso pero visible, se veían las siluetas, los cuerpos carbonizados aún en sus posiciones. Y uno de ellos, el que estaba junto al timón, parecía moverse, solo ligeramente, como si hubiera girado la cabeza hacia la cámara. Las cintas fueron clasificadas. El equipo de documentalistas fue interrogado. Se les prohibió hablar del asunto, pero uno de ellos, el camarógrafo Héctor Villegas, años después confesó en una entrevista radial lo que había visto. Dijo que cuando la cámara enfocó al cuerpo junto al timón, vio algo en lo que quedaba del rostro carbonizado. Vio los ojos, o lo que quedaba de ellos, y brillaban. No reflejaban la luz de la cámara. Brillaban con luz propia, como brasas. Como si después de 80 años, algo dentro de esos restos aún estuviera ardiendo. Villegas murió 6 meses después de esa entrevista. Cáncer fulminante. Los médicos dijeron que era inusualmente agresivo, que era el tipo de cáncer que se ve en víctimas de radiación. Pero Villegas nunca había sido expuesto a radiación, excepto quizá en ese pecio, excepto quizá cuando estuvo cerca de esos cuerpos que aún ardían con fuego invisible. La verdad sobre el Guerrero es esta: 63 hombres fueron envenenados lentamente con fósforo blanco. Cuando la concentración en sus cuerpos alcanzó el punto crítico, se convirtieron en su propio combustible. Ardieron desde dentro con un fuego tan intenso que carbonizó sus huesos, pero dejó el barco relativamente intacto. Murieron conscientes, sintiendo cada segundo mientras su carne se consumía. Y cuando todo terminó, cuando el fuego finalmente se apagó, algo quedó, algo en esos restos, algo que sigue ardiendo un siglo después. Los científicos dirían que es imposible, que el fósforo se habría consumido hace décadas, que no puede haber combustión sin oxígeno, que los cuerpos bajo el agua no pueden seguir ardiendo. Pero los buzos que han estado cerca del pecio cuentan otra historia. Hablan del calor que se siente incluso a través del traje de neopreno. Hablan de las luces que ven en la oscuridad. Y hablan de la sensación. Esa sensación de estar siendo observado por algo que alguna vez fue humano, pero ya no lo es. El gobierno mexicano mantiene el área cerrada, oficialmente por razones ambientales, extraoficialmente, porque saben que hay algo ahí abajo que no puede ser explicado. Algo que desafía la física. Algo que sugiere que cuando los humanos mueren de ciertas formas, algo de ellos permanece. No como fantasmas, no como almas, sino como energía, como fuego eterno que consume sin destruir, como brasas que nunca se apagan. Y en el fondo de la bahía de Topolobampo, 30 metros bajo la superficie, en el casco destrozado de un cañonero revolucionario, 63 hombres aún arden,
esperando, observando, ardiendo por siempre en un fuego que la muerte no pudo extinguir. Si esta historia te ha perturbado, si has sentido ese escalofrío inexplicable de lo imposible hecho realidad, déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez has sentido un calor que no tiene explicación. Suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana desenterramos los secretos más oscuros que los gobiernos prefieren mantener hundidos. Y recuerda, hay formas de morir peores que la muerte misma. Está morir sabiendo que nunca podrás descansar. Morir sabiendo que tu cuerpo seguirá ardiendo siglo tras siglo en el fondo del océano. Eso es lo que les pasó a los hombres del Guerrero. ¿Y sus llamas? Dicen, todavía brillan en las noches oscuras de Topolobampo, esperando que alguien más se acerque demasiado, esperando que el fuego encuentre nuevo combustible, porque algunos fuegos nunca se apagan, solo esperan.